Buenas noches, ¿cómo están? Hola ¿Qué César, tal? un Buenas gusto. noches. Buenas noches, Augusto. Es Buenas un placer noches. verte de nuevo y de nuevo agradecerte, por favor, por someterte a esta suerte de pequeño interrogatorio con No, nosotros. con todo gusto. Bueno, un agrado volver a verles y definitivamente es importante compartir algunas reflexiones con todas las demás personas en torno a los temas de la salud pública que en nuestro país está muy candente por varias razones. Hoy día tenemos nuevo ministro y veremos qué nos depara el futuro. Es el ministro, al parecer, el número 14 en 6 años o en menos. Así que el tiempo de vida de nuestros ministros es pues no más allá de los 6 meses y esto podría tener algunas implicancias con los temas que actualmente venimos atravesando, como es la epidemia de dengue y otros problemas sanitarios que están a las puertas de nuestra patria, de tal forma de que es interesante conversar con ustedes. Gracias, Augusto. Muy bien, Raúl, Augusto. Bueno, ya quien nos siguen ya te conocen. El doctor Augusto Sarazona ha sido viceministro de Salud, ha tenido altos cargos de funcionario público también, director de hospitales, de redes, es infectólogo. Entonces, es un referente para tratar este tema. Augusto, me preocupó mucho la comunicación que hace el Colegio Médico en relación a que en este niño global que se avecina y que según la ONU pudiera durar 5 años, una cosa terrible, eh, pudieran presentarse enfermedades de transmisión vírica a través de zancudos y otras enfermedades bacterianas que pudieran ser transmitidas a través de animales, es decir, es una zoonosis. Mencionaban la posibilidad en esa comunicación, Augusto, de la posibilidad de volver a tener dengue, de tener eventualmente malaria, chikungunya y quizás hasta leptospirosis, que es a la que me refería, que es una enfermedad bacteriana transmitida por zoonosis. ¿Cómo ves el panorama en relación a este futuro escenario, Augusto? Sí, bueno, en líneas generales, no terminamos de salir del dengue y estamos a puertas de un fenómeno del niño global, porque el niño costero, muy propio de nuestra zona, de nuestra patria, de Sudamérica, eh, está terminando, digamos, ha sido intenso los primeros meses del año a la que se asoció el ciclón Yaku que produjo mucha lluvia, pero como bien lo ha señalado, la ONU y entidades relacionadas al estudio del medio ambiente y del cambio climático pronostican con una certeza, con una probabilidad bastante elevada, entre 70 y 80%, de tener un niño con bastante intensidad. Esto nos lleva a escenarios que ya conocemos. Hemos atravesado fenómenos del niño, de la niña por varias oportunidades. Sabemos que se vienen lluvias intensas, sabemos que las lluvias destruyen los medios de comunicación, destruyen el saneamiento básico en muchas poblaciones y exponen la situación de falta de agua, de falta de alimentos seguros, exponen una situación en la que las personas se ven con más riesgos de adquirir enfermedades transmitidas por vectores en general, y también alguna zoonosis. En consecuencia, sabemos a lo que estamos enfrentando como riesgos. Sabemos también de que en las lluvias intensas, estas enfermedades transmitidas por mosquitos empiezan a mostrar su perfil epidémico. No obstante, el brote más intenso es precisamente cuando empieza a decaer las lluvias. Estamos hablando de los meses de abril, marzo, abril, mayo, tal como ha sucedido este año con el dengue. Ese es un perfil conocido.
Y lo que nos preocupa, compartiendo tu pregunta, es cuánto nos estamos preparando para ello, cuánto nos estamos preparando para enfrentar nuevamente enfermedades transmitidas por mosquitos, pero además también hay mucha probabilidad de que exista enfermedades transmitidas por aguas empozadas, por aguas sucias y por colapso de de los medios sanitarios, del saneamiento de mucha población, como es la enfermedad de la leptospira, que también no es nuevo, es algo que sabemos que en estos escenarios se asocia esta enfermedad con mucha intensidad. Eso ya nos pasó en nuestro país. Y adicionalmente se intensifica las enfermedades diarreicas, las enfermedades disentéricas, se intensifica inclusive enfermedades respiratorias agudas, se intensifica las enfermedades dermatológicas, las enfermedades oculares. Ese es, en grandes líneas, las probabilidades de riesgo que podemos tener frente al desarrollo del niño, que, como reiteramos, se ha pronosticado que es muy probable que sea bastante intenso en nuestra población, en nuestra patria, sobre todo en la zona costa norte nuevamente, pero también amenaza la zona sierra de nuestro país. Mm. Eso es una primera aproximación al tema. Ujú. Vienen, los problemas van a venir por dos frentes o más, por supuesto, creo yo, porque claro, la costa está amenazada por el fenómeno del Niño y eso afecta también a la sierra, pero en la sierra van a haber heladas, las heladas de siempre, de todos los años, y eso viene, con esas heladas vienen los problemas respiratorios, ¿no? En Huancavelica, Puno, todas esas zonas, Junín, en ciertas zonas de Junín. De manera que el nuevo ministro de Salud tiene una tarea muy, muy complicada ahora con todo lo que se viene, ¿no? ¿Tú sabes algo de este nuevo ministro, de César Vázquez? Si es así, ¿crees que está a la altura del cargo? Eh, no conocemos sus antecedentes de gestión en salud y de salud pública. Lamentablemente en nuestro país lo primero que se conoce es el lado negativo de las personas. Eh, Sí. Así que conozco lo que quizás ustedes han leído en los medios de comunicación, algunos antecedentes de denuncias y otras cosas adicionales en esa línea. Sin embargo, no nos queda otra opción que prever y desear una gestión adecuada. Ujú. Eh, Sin embargo, también desde el Colegio Médico, a quien estoy apoyando en una comisión de salud pública, ya tenemos una idea clara de que tenemos que seguir enfocando los problemas de salud, exponiéndolos a fin de que el Estado, el gobierno, tome en cuenta qué problemas están manifestando los médicos para que pueda enfocar también algunas soluciones y podamos no tener problemas epidémicos como las que hemos tenido, la que estamos atravesando. Eh, Bien, o sea, es una situación no muy fácil, digamos, No. ni para el ministro entrante, pero tampoco para la población. Nosotros como población general, como ciudadano, tenemos expectativas, digamos, y más que expectativas, tenemos temores de qué es lo que pueda pasar hacia adelante. Un Estado debilitado, tenemos un gobierno sin mucha legitimidad, eh, un, un nuevo ministro que todavía no sabemos hacia dónde va a ir, qué es lo que va a hacer. Tenemos unos servicios de salud bastante deteriorados, la infraestructura deteriorada. Se sabe que más del 80% de la infraestructura y equipamiento del primer nivel de atención no son útiles, no sirven para trabajar adecuadamente. Y más del 70% de hospitales están en la misma condición. Esa es nuestra realidad. También sabemos
que los diversos sectores sanitarios o de salud están desarticulados, compiten, trabajan uno al costado del otro, pero no se apoyan. En ese sentido, nuestra situación sigue siendo problema. No es no es una descripción apocalíptica, es, diría yo, más bien una realidad a la que hay que afrontar y enfrentar. Afrontar porque tenemos que poner todos desde el rol que nos corresponde y desde el rol que tengamos, poner el hombro para sacar la salud hacia adelante. Y enfrentar, obviamente, no solo el clima y las consecuencias del cambio climático, sino también enfrentar las malas decisiones que pudiera tenerse desde los gobiernos o desde el Estado. Augusto, quisiera hacerte una pregunta. Mira, yo creo que todos conocemos que este es un tema muy complejo y que compromete un eslabón de situaciones que deben estar una al lado del otro, ¿no? En relación al Estado, pues obviamente, como tiene que liderar eso el Ministerio de Salud, pero también están los gobiernos regionales, las municipalidades, las direcciones regionales de salud en ese escenario, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía. Es decir, tiene que afrontarse la cosa de una manera, eh, un conglomerado, digamos, de instituciones y de autoridades que tienen que intervenir. Pero también está la población y las comunidades. Entonces, en relación a la población y a las comunidades, antes de ir desarrollando el tema de la labor del Estado, ¿qué cosa podría hacer la población para tratar de mitigar el impacto de lo que podría venir? Bueno, por lo último, la población lo primero que tiene que hacer es informarse adecuadamente. Informarse que estamos terminando una epidemia de dengue, informarse de que existe riesgos del rebrote de dengue, del rebrote de otras enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, que suele haber en estos casos del fenómeno del niño, como las que al principio señalaste, malaria, chikungunya, fiebre amarilla misma, que hemos tenido ya 3 casos probables de fallecidos en la zona del BRAE. eh, Conocer estos detalles en primera instancia. En segunda instancia, conocer qué hacer para un poco minimizar el riesgo. Y el qué hacer tiene que ver con protegerse frente al mosquito. Y eso implica adecuar las casas, los domicilios, en las zonas de mayor intensidad, donde existe de mayor intensidad de presencia de mosquitos, tiene que tenerse las mallas protectoras en la puerta, en las ventanas, eventualmente los mosquiteros dentro de casa, y también echar mano a algunos repelentes químicos, algunos medios que le ayuden a espantar al mosquito, pero también tiene que participar en los procesos y movilizaciones de disminuir la carga de vectores, la carga vectorial, ya sea movilizando sus residuos, sus elementos que permita tener aguas que no utiliza, aguas estancadas, también abriendo las puertas para la fumigación, eh, haciendo y conociendo primero y luego haciendo un adecuado manejo del agua para tener agua segura, agua que pueda ser adecuadamente ingerido por las personas. Entonces la población individualmente y como familia tienen algunas tareas, pero también como comunidad de manera colectiva hay las tareas de hacer las coordinaciones necesarias para la fumigación, el recojo de lo que nosotros llamamos inservibles, pero para muchas personas sirve bastante. Reordenamiento ambiental, eso es importante. Eh, Todo ello, obviamente, bajo un liderazgo. El liderazgo no le podemos quitar en temas de salud al sector salud, aun cuando no necesariamente está ligado. El manejo de agua
no debería ser un tema ligado al Ministerio de Salud, debería ser un tema ligado al Ministerio de Vivienda, pero el Ministerio de Vivienda, cuando hablamos de agua, ve tubos, tuberías, zanjas. En cambio, como salud, cuando hablamos de agua, vemos enfermedades o si hay un adecuado manejo, es protección frente a las enfermedades. La comunidad organizada, coordinando con sus autoridades, las familias reordenando lo que puede y debe reordenar y las personas individualmente protegiéndose también frente a los riesgos de transmisión. Esto es en grandes generalidades lo que podría ser la comunidad y las personas. Ujú. Ujú. En Quería relación, preguntarte, a Augusto, mira, sabemos que la fiebre amarilla puede prevenirse a través de la vacunación. ¿Sería sensato iniciar una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla o sería un tema sobredimensionado para tratar de enfrentar? Porque en realidad hay enfermedades que tienen algo en común. El Aedes transmite varias de las enfermedades que probablemente pudieran aparecer en este niño global. Pero la fiebre amarilla tiene una particularidad que es distinta a las otras, que tiene prevención a través de la vacuna. Entonces, ¿podría ser razonable hacer una campaña de vacunación o sería esto sobredimensionado y habría que esperar el impacto antes de tomar la decisión? eh, la fiebre amarilla, la vacunación de la fiebre amarilla tiene unas metas establecidas a nivel de país. Sin embargo, esas metas están muy lejos de ser alcanzadas. Y esas metas no conlleva vacunar a los 33 millones de personas, sino es básicamente por edades y por áreas de mayor endemicidad. Con que cumplamos esas metas hemos hecho bastante, pero estamos lejos, ni la mitad, la tercera parte. Entonces, tenemos que avanzar en vacunación. De hecho, que ese es un elemento muy importante para enfrentar este problema de la enfermedad de fiebre amarilla. Eh, y lo otro, bien señalas, la Aedes transmite fiebre amarilla, transmite el dengue, Zika, chikungunya. Es muy, muy problemático este Aedes, así que capturando y disminuyendo la carga vectorial, vamos a poder controlar varias enfermedades. Y de paso, también controlamos a la luxomía, que transmite la enfermedad de Carrión, que por ahora tenemos pocos casos, y también la leishmaniosis. Entonces, el control vectorial es sumamente importante porque va a permitir controlar el riesgo de varias enfermedades. En consecuencia, es una línea de trabajo que lamentablemente no se le ha dado la fuerza que debe darse por varias razones, pero lo cierto es que ahora sabemos que ese es un problema y sabemos, por lo tanto, la necesidad de reactivar todo lo que significa la vigilancia y control vectorial. Y de otro lado ya es la parte preventiva por inmunizaciones, y eso también es un detalle importante frente a las zonas frías y frente a los grupos de edad extremas, es decir, niños y ancianos, con la influencia y el neumococo, la influenza. En ese sentido, también estamos muy lejos de nuestras metas de vacunación. Y en general, nuestras metas de vacunación estamos bastante lejos de alcanzarlo en todas las vacunas, en todas las vacunas. Estamos con mucho riesgo de reaparición de enfermedades inmunoprevenibles. El mismo sarampión, el mismo polio, todavía tenemos brechas de vacunas importantes, y eso es algo que también tiene que darse mucha fuerza para enfrentar el fenómeno del niño y enfrentar o, o cualquier otra posibilidad de epidemias por estas enfermedades que ya las conocemos. Permíteme preguntar, Augusto, ¿esto se debe a escasez de vacunas? ¿Se debe a escasez de personal para vacunar? ¿O es una mezcla de ambas cosas?
sumado a una suerte de falta de presupuesto? Eh, Vacunas hay, vacunas tenemos, prácticamente de todas las enfermedades inmunoprevenibles. Se ha estado comprando regularmente y por lo tanto no tenemos mayor dificultad en la disponibilidad de vacunas. Lo que sí existe es una suerte de desorganización de los procesos de vacunación. La, la falta de vacunación no solo viene de la pandemia. Ya el 2018 y 19 ya se tenía una curva de caída de las metas de vacunación. No se estaba logrando todas las metas planteadas. Ya con la epidemia, con la pandemia, el primer año, el 2020, empeoró definitivamente y es explicable y razonable hasta cierto punto. El 21 se recuperó, pero inexplicablemente, entre comillas, el 22 volvió a caer. Este 23 no sabemos cómo va a terminar. Y digo entre comillas porque en realidad sí tiene explicación. Lo que sucede es que las brigadas de vacunación se fueron desactivando. Eh, para el Estado, lamentablemente, la salud dejó de ser prioridad y, y ya no se dio el presupuesto suficiente para la vacunación el año 2022. Este año se ha declarado en emergencia el tema de las inmunizaciones por el riesgo de aparición de brotes epidémicos por estas enfermedades inmunoprevenibles. Se ha dado un presupuesto, no obstante, allí viene el otro componente, el otro tema, es el tema gestión. Mm, Tema gestión con tantas idas y vueltas de ministros, viceministros, no se consolida, no despega. Entonces, nuestro avance en vacunación sigue siendo todavía lento. En ese sentido, esperamos que de alguna forma se consolide esto, a pesar de tener vacunas, tener presupuestos, se consolide la disponibilidad de vacunadores, que ese ha sido el gran problema el año pasado, para poder lograr nuestras coberturas de vacunación. Es un deseo en realidad, porque tenemos todo, pero no se hace por las circunstancias que estamos atravesando. La mm, situación política, lamentablemente, como determinante social, influye mucho en los resultados de salud. mm, Sí, hay una preocupación que está en el común de las personas, ¿no? Tú has mencionado muy claramente que la Aedes, que es uno de los vectores, un mosquito, puede transmitir más de una enfermedad. ¿Existe la posibilidad de que el Aedes pueda transmitir varias enfermedades a una sola persona? ¿Esto pudiera ser eh, mm, reducirse a casos anecdóticos o podría ser un peligro? Los reportes que se tiene de varias enfermedades en una sola persona en realidad son pocas, no es la regla. Son casos aislados que sí se ha encontrado dos, tres enfermedades juntas. Eh, la epidemia de COVID ha consolidado algo que ya veníamos rompiendo un paradigma médico. Nos recordaremos, nuestros maestros semiólogos nos decían la unidad clínica. Todos los síntomas explican una sola enfermedad. En el caso de infecciones no necesariamente es así. Ya tenemos varias infecciones juntas que pueden existir. En estas últimas semanas hemos podido ver pacientes, particularmente una gestante, hemos podido ver como caso anecdótico, eh, dengue, COVID y leptospira juntos, demostrado con laboratorio y otros. Y así como ellos, hay numerosos reportes, pero sigue siendo reportes aislados, no es la regla. Lo que mm, sucede es que existe una suerte de ganar espacios. Si, si una enfermedad, un virus, gana un espacio, como que desplaza a los demás virus. Los demás virus quedan
más aplacados en su intensidad. Y lo mismo sucede con algunas bacterias. Cuando entra una bacteria en un territorio, como que las demás empiezan a aplacarse. Por eso es de que cuando se ve un brote epidémico de una enfermedad, ya sea viral o bacteriana, las demás se empiezan a caer. Es un tema de nichos ecológicos que podría explicar eso. Hay una suerte de teoría sobre ello, pero lo cierto es que no hemos visto dos brotes o no es frecuente ver dos brotes de la misma intensidad de enfermedades diferentes. No es el caso ¿no? que podríamos esperar. Ok. Ujú. Bueno, en medio de todo, es una buena noticia, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, que, Claro, bueno, pues al menos eso, esa posibilidad que sería muy terrible no es esperada en una, que golpee, pues, como golpean, pues, en claro. forma grave las otras enfermedades. Precisando que dos brotes en un mismo territorio. Es un poco difícil verlo. En este último brote de dengue en Loreto hemos visto un pico de dengue y simultáneamente un pico de leptospira. Bueno, uno es virus, el otro es bacteria, una zoonosis. Ujú. Eh, pero en territorios extendidos, digamos, todo el país, como que no se ve esa figura. Pero sí se podría ver en el norte un virus dengue, en la selva malaria, en el sur rickettsiosis, tifus, que también hemos tenido en algún momento. Eso sí, o sea, en diferentes zonas podríamos tener problemas simultáneos con diferentes virus y bacterias. Eso sí es posible. Lo que no hemos visto con mucha frecuencia y con mucha intensidad es en un mismo territorio tener dos o tres epidemias simultáneas. Ujú. Ha habido ocasiones en que la relación entre el colegio médico y el ministerio han sido difíciles, ¿no? Ha sido difícil la relación. ¿Cómo está en estos momentos la relación del colegio médico con el MINSA? El colegio médico ha adoptado una conducta propositiva. Eso ha conllevado a que haya acercamiento para hacer las propuestas de diferentes temas. Particularmente en el tema de dengue, en el mes de febrero se hizo una propuesta de control del inicio de un brote. Y en el mes de abril, fines de abril, primeros días de mayo, se hizo otra propuesta para controlar el brote creciente. Y ya después de eso vino el brote intenso todo mayo, ya solamente nos quedaba proponer y sugerir el control de daños, porque ya estábamos inmersos. Eh, Sin embargo, no es una conducta, digamos, de francotirador, de esperar qué dice el ministerio para oponernos. No, al contrario, hacemos las propuestas que cuando es necesario, el decano ha manifestado las diferencias marcadas. El decano ha señalado en reiteradas oportunidades que no se está haciendo caso a las diversas propuestas, no solo el colegio, sino de otras entidades que pueden haber estado también eh, haciendo las sugerencias. Se ha criticado mucho por parte del decano como expresión de los colegiados de que el ministerio o la ministra que acaba de terminar no ha sido convocante, no ha asumido un liderazgo y por el contrario buscaba solamente lavarse la mano, echar la culpa a las regiones, a un lado, a otro lado, lo cual no nos pareció correcto, no pareció correcto al colegio y lo ha manifestado en De ese hecho, sentido. a la hora de despedirse, la ministra, no sé si estarás de acuerdo, am, citó el descenso de los casos de dengue y dejó más o menos implícito o sugerido de que eso se debía a su buena gestión o a su gestión, ¿no? Esa suerte de logro. Y tú nos habías explicado ya que intervenga o no intervenga la mano humana, llega un pico de subida y va a tener naturalmente que bajar. Eso es un ciclo natural.
Entonces ha sido una suerte de engañar muchachos. Y Su, efectivamente se está cumpliendo ese ciclo muy similar a los brotes epidémicos de los años anteriores, ¿no? Alrededor de 15 semanas es desde que inicia hasta que termina. De 15 a 20 semanas es el brote y estamos en esa línea. Y ya está decayendo el número de casos, efectivamente, eso es cierto, pero no porque se haya hecho una intervención. Esto en epidemiología podemos ver la mano de la intervención, cuando la pendiente de caída es mucho más que la pendiente de descenso sostenido, es producto del ciclo natural, como que se está dando ahora. Semana a semana va disminuyendo algo menos cada vez, pero no hay una pendiente de caída. Eso hemos visto en varias intervenciones, en diversos brotes epidémicos. Cuando se hace una intervención efectiva, hay una pendiente así bien marcada que diferencia de la caída en una pendiente más larga. Eso, no, eso actualmente estamos viendo en la curva natural, el ciclo natural de la epidemia de dengue en el Perú en esta oportunidad. Eh, Augusto, eh, para terminar o para entrar ya en la parte final de esta muy interesante entrevista que nos has concedido, quería, antes de hacerte un par de preguntas más, hacer un comentario, ¿no? De que si bien es cierto, la curva del dengue está en franco descenso, porque también así como ha habido una curva vertical en ascenso, prácticamente también hay una curva muy pegadita, pero este punto de inflexión aún supera la cantidad de pacientes infectados en el 2017, lo duplica. No hay que bajar la guardia y hay que mantener, digamos, no hay que descuidar todas las medidas que se han iniciado a tomar y que no esperemos que haya un rebrote, que sería realmente terrible. Muy bien, la pregunta es, tengo dos preguntas, ¿no? Para terminar de mi parte esta conversación, Augusto. Una es, una vez iniciado un brote, ¿tiene alguna validez hacer un cerco epidémico? Por un lado. Por otro lado, la población concentrada en Lima ve muy lejano, pues, que esto pase en Lima y es más, probablemente no les interese mucho en algunos sectores de la población limeña. Entonces, es, existe la posibilidad de con este niño global, partes del país que han tenido casos muy bajos, es decir, número de casos muy bajos, eh, puedan ser también afectados. Entonces, resumiendo, ¿qué opinas sobre los cercos epidémicos y qué puede pasar en zonas donde no ha existido, no ha sido muy golpeada por estas enfermedades? Los cercos epidemiológicos tienen determinadas características para su aplicación. Básicamente funcionan cuando son enfermedades que se transmiten de personas a personas. Entonces, el cerco lo que implica es cercar al conjunto de personas en donde está circulando la enfermedad y hacer las intervenciones dentro de ese cerco. En el caso de dengue, no es muy válido el concepto de cerco epidemiológico porque el problema es con el mosquito. El mosquito está diseminado en toda la población, en varias ciudades, y cuando existen casos en un lado, lo que corresponde es captar tempranamente estos casos y hacer la intervención para eliminar el mosquito. No obstante, en los sitios en donde no hay mosquito, donde no hay la enfermedad, pero hay el mosquito, eh, también tendríamos que hacer una intervención, que es lo que no se ha hecho. En ese sentido, los cercos epidemiológicos tienen indicaciones precisas según el tipo de enfermedad. El segundo aspecto
No es tan cierto que no se haya expandido mucho, no hayamos tenido problemas en Lima. Lima metropolitana es la segunda región con el mayor número de casos después de Piura. En Lima Norte estamos con más de 8.500 casos, se ha duplicado a las otras Limas. Lima Centro, Lima Este están con alrededor de 4.000 y picos de casos. Entonces, haciendo un total de más de 20.000 casos, absolutamente inusual, eso no hemos tenido. Se han infestado de mosquitos y han aparecido casos autóctonos en 33 distritos de Lima. Entonces, Lima sí ha sido afectado, sí ha tenido problemas. Lo que pasa es que de alguna forma ha existido la alerta en las personas o ya con la experiencia de COVID buscan atención mucho más rápida y eso es lo que ha sucedido porque han abarrotado las emergencias de todos los hospitales de primer nivel eh, con pacientes sospechosos de dengue, a los cuales de alguna forma se ha podido brindar una mínima atención, lo que no sucede en las otras regiones, en donde las personas infectadas viven lejos, no hay un establecimiento cercano, y eso ha hecho de que tengan poca accesibilidad geográfica y accesibilidad real, porque los establecimientos de salud también han sido golpeados por las lluvias y por lo tanto se tiene déficit en infraestructura, déficit en personal, en recursos humanos. Entonces, ha habido ciertas diferencias eh, y eso ha hecho que la mortalidad esté centrado en algunas regiones como es Piura, Chiclayo, Ica. Ica, a pesar que ha tenido algunos brotes de dengue años anteriores, sin embargo, no ha estado en la posibilidad de enfrentar y ha tenido numerosos fallecidos en esta oportunidad. En consecuencia, el dengue ha afectado a casi todo el país. Son más de 22 regiones afectadas con dengue. En Lima metropolitana, más de 33 distritos. Entonces, sí hemos tenido una intensidad bastante elevada con este brote epidémico. Tanto así que bueno, a la fecha estamos con más de 156.000 casos, tenemos 204 fallecidos confirmados y 69 en estudio, lo cual nos está hablando de más de 270 y tantos fallecidos que nos deja el cambio ministerial. Una pregunta, Augusto, perdóname. En esta relación infraestructura personal, que es esencial, por lo visto, sobre todo en las zonas más afectadas, ¿tienes indicios de que haya una gestión que se preocupe de mejorar esta relación entre infraestructura y personal en estas zonas? Porque claro, tú has explicado muy bien que en Lima de alguna u otra manera se ha podido manejar el asunto porque tenía una infraestructura mucho mejor que la que se tiene en provincias, sobre todo las más alejadas. ¿Hay algún indicio de gestionar no solo presupuestos, sino movilización de personal, construcción de nuevas áreas en estas zonas más apartadas? Existe proyectos de infraestructura, por ejemplo, en Sullana se está terminando de construir un hospital 2.2 bastante amplio y bastante interesante, pero en Piura no tiene hospital regional, eh, ni 2.2 es muy antiguo y el proyecto de 2.3 o de 3.1 ha fracasado. En otras regiones también hay proyectos encaminados que están frustrados en su camino. En Iquitos hay un hospital que se ha quedado en medio de la construcción, un poco más de la mitad de la construcción. Lo mismo sucede en Pucallpa. Entonces, existen proyectos que ya han venido caminando con altos y bajos. No existe un proyecto nuevo
o nuevos proyectos que a raíz de la epidemia se haya decidido intervenir. Casi todo lo que tenemos son proyectos que ya venían de antes de la pandemia. Y eso es un grave problema porque ponen limitaciones para nuevos proyectos. Mm, Eh, en mi paso breve por el MINSA, trabajamos mucho tratando de convencer al MEF de que es necesario nuevos proyectos, que no basta con los proyectos que ya están encaminados de una u otra forma, pero ni siquiera los proyectos que ya están encaminados se les ha dado impulso, mucho menos han aceptado y hasta ahora no aceptan mucho más nuevos proyectos que necesitaríamos. Si se terminara todo lo que está encaminado, no resuelve ni el 20% de infraestructura. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, es necesario ampliar esto. En relación a recursos humanos, la situación es mucho más complicada. Eh, la OMS habla de una densidad de recurso humano que suma médico, enfermera, obstetriz, de aproximadamente 45 por cada 10.000 habitantes. En nuestro país no llegamos a 30 y la zona norte, Piura particularmente, está muchísimo menos, no llega ni a 15 en densidad. En términos de médicos individualmente, la situación va por allí. Estamos bastante por debajo de los estándares que la ONU o la OMS plantea. Eh, y tampoco existe un proyecto grande de inversión para recursos humanos. Se inició en la pandemia incorporando 65.000 plazas para personal, para que ingresen a la pandemia, y se esperaba que esas 65.000 plazas queden. Sin embargo, ahí sería una figura un poco, digamos, frustrante porque hubo 65.000 plazas, pero aproximadamente 40.000 de esas plazas fueron ocupados por personal que ya estaba contratado en otros lados. Lo que sucede es que en otros lados ganaban, una enfermera ganaba 1.500, 2.000 soles y pasó a ganar al triple. Entonces dejaba su plaza y se metía. Entonces fue cambio de lugar, o sea, más de la mitad fue cambio de un lado a otro, o sea, no sumó. La suma real en ese momento fue aproximadamente 25.000 plazas, no 65.000, como en algún momento algunas autoridades y exautoridades mencionan. O sea, no es cierto, no ha habido 65.000, ha habido ahí un cambalache. Las 25.000, de las 25.000 aproximadamente se han coberturado 20.000 plazas, quedando 5.000 sin cobertura por varias razones. Una de ellas es que ofertaban las plazas eh, en hospitales o en sitios en donde la gente no quería ir por alguna razón, porque pagaban mucho menos de lo que pagaban antes. En fin, ¿no? Varios aspectos que hicieron que esas plazas queden vacantes y quedó allí. Pero esas plazas han sido mayormente hospitalarias. Los hospitales han crecido un poco en personal, pero nosotros necesitamos fortalecer el primer nivel de atención. Tenemos un déficit aproximadamente del 70% de la necesidad de personal del primer nivel de atención. Y eso está muy lejos de ser coberturado. En conclusión, hubo un aporte de número de plazas para más personal, pero no es en la dimensión que se maneja de los 65.000, es mucho menos, pero adicionalmente puedo decirles de que eso fue por pandemia y quedó el rezago de la pandemia. A la fecha no existe ningún programa de fortalecimiento con nuevas plazas en ningún lado, ni hospitales, ni primer nivel, ni nada. O sea, fue por la pandemia. Ahora, por el dengue, eh, no se ha aperturado nuevas plazas, más que algunas que son temporales.
muy temporales, mientras dura la epidemia, que son 3 meses. Termina 3 meses y nuevamente se corta esas plazas. Hay personas que van a quedar fuera del trabajo, pero desde el punto de vista del sistema de salud se vuelve a tener menos plazas. Entonces estamos en eso, ¿no? Una respuesta muy puntual frente a un problema, pero luego se desactiva esa respuesta. No hay una política sostenida de mejorar la disponibilidad de recursos humanos. Eso es triste, muy triste. Es un panorama, me Es hace la recordar realidad. mucho, hay un historiador americano que es Jared Diamond, que decía que a las civilizaciones, muchas civilizaciones o culturas han desaparecido del mapa totalmente en el planeta, eh, bueno, por cuatro razones fundamentales. La primera es que no han sabido identificar el problema. La segunda es que cualquier tipo de problema y por lo tanto no han podido construir una ruta de solución. El segundo caso es que han visto el problema, pero no han sabido resolverlo. El tercer caso es que han visto el problema, eh, tuvieron todos los recursos para resolverlo, pero por problemas internos nunca lo pudieron resolver, ¿no? Y el cuarto caso es finalmente el hecho de total inepcia en todos los aspectos. Entonces nosotros estamos, creo que entre el segundo y el cuarto, ¿verdad? Sabemos cuál es el problema, pero no sabemos cómo resolverlo. O Yo sabemos diría que cómo resolverlo. estamos en una suma de todo en realidad, Sí. porque hay de todo. Acá en nuestro país ya es conocido el dicho que no hay nada peor de lo que va a venir. O sea, siempre hay algo peor. Así que lamentablemente es una situación que está allí y esa es la situación a la que tenemos que enfrentar desde el rol que tenemos y de alguna forma seguir batallando y bregando por mejorar las cosas en el tema de salud, que es lo que nos corresponde. Y en esa mirada es que desde el Colegio Médico de alguna forma se viene impulsando algunas líneas de trabajo muy claras, como por ejemplo, para nosotros es prioridad el tema de vacunación. El tema de vacunación nos va a permitir no solo tener niños sanos como debe ser, sino también prever que no aparezcan enfermedades inmunoprevenibles, brotes epidémicos, porque ya nuestro sistema de salud no soporta. Nuestros servicios de salud ya no dan más, ya han llegado a donde deben llegar. Y los recursos humanos, las personas, los trabajadores de salud también están en un tope a donde no dan más en realidad. Es lo que tenemos que decir. En tema de vacunación, por ejemplo, les comentaba hace un momento que estamos absolutamente bajos. En, en polio segunda dosis estamos 23%, sarampión segunda dosis 25%, fiebre amarilla, de la que hablábamos, 23%, y estamos medio año, ¿no? O sea, estamos la mitad de la mitad de lo que deberíamos estar. Ya ni hablar de otras enfermedades inmunoprevenibles como influenza en 13%, en fin, ¿no? Entonces, necesitamos mejorar ese escenario de vacunación porque es posible. Se tiene las vacunas, se tiene claro qué es lo que hay que hacer. Hay que ir a vacunar a las personas y no esperar que vengan. Y hasta cierto punto hay disponibilidad de recursos porque han inyectado algunos millones de soles precisamente para volver a contratar brigadas de vacunación, etcétera, pero ya tenemos 2 meses con ese decreto supremo y seguimos en lo mismo. Entonces, hay temas de gestión que se podría empujar a que mejore. Esperamos que con la nueva gestión ministerial se tenga algunos visos de avance que lamentablemente no se ha tenido hasta ahora en lo que va de estos años. Bien. Augusto, ¿sabes qué? Yo creo que de parte de Raúl y de mi parte, te queremos agradecer sobre todo la claridad expositiva, que seas tan directo,
que nos hayas ilustrado tan bien sobre todo este escenario que tenemos por delante. Y nos has dejado claro, con mucha sutileza, por supuesto, que la política en estos momentos es un gran obstáculo para la gestión adecuada de los problemas de salud, ¿no? No sé, Raúl, si tú tienes algo que agregar. Sí, no, darte las gracias, Augusto. Yo como siempre trato de ponerme en el lado de la población que no es médica y que está viendo estos programas y no entrar digamos, en hablar entre médicos. Tenemos que hablarle a la población y la población tiene que entender la magnitud, no sé cómo llamarlo, pues, pero estamos esperando algo que no se avisora muy bien y tenemos que estar preparados de tal manera de que sabiendo las cosas vamos a poder tener alguna esperanza de que las cosas puedan mitigarse del lado de que nos corresponde a cada quien, ¿no? Te agradezco muchísimo. Yo estoy seguro que todos en general, César, yo y todos los que nos ven, estamos aprendiendo mucho contigo y te agradezco mucho la gentileza por haber permitido entrevistarte, Augusto. Bien, yo les agradezco también la invitación y les felicito por este esfuerzo comunicativo que es necesario para que las personas en general puedan tener una información mucho más amplia, mucho más exacta y sobre eso, sobre la base de la información, tomen algunas decisiones de protección y de tal forma de que juntos podamos enfrentar y afrontar. Gracias. Muchas Muchas gracias, Augusto. Nos vemos en el siguiente programa de El Hizo del Zorro. Cuídense mucho, por favor, todo el Y mundo. antes que acabe, César, Augusto, desde ya queremos comprometerte para hablar de acá a unos meses Ah, de sí, lo que vamos a estar enfrentando y en términos reales, no en lo que vamos a estar, digamos, tratando de evitar que suceda. sí, De acuerdo, con todo gusto. Allí estaremos. ahí Bueno, estaremos. muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo grande. Cuídense Gracias. todos. Chao, chao. Nos vemos.